algún hecho tocante Virginia. Virginia Dimitricia a viva de verdad, pero tiene poca información tocante su vida. Todo lo que nos ha también fue de archivo de gobernación holandés de tiempo colonial. Den archivo aquí tiene hecho y suceso nan poner rivas papel. Kutawata de importancia para el don indicativo y es nan mando colonial. Tocante Virginia, su vida diario, su sentimiento y su vida de infamia, no tiene nada a escribir. Pero te hasta que etique información que tiene, nos provisa con seguridad que Virginia estaba un gene mujer extraordinario. Ella queda perseverar en su resistencia contra opresión. Su coraje rebelde hacía una personalidad remarcable en tiempo de esclavitud, na Aruba y después na Corsou. Con la historia aquí, nos da honor y nos muestra que Virginia Demetricia está más que un nombre de un archivo holandés. Manera más que 100.000 otros que nace de esclavitud, o que ahora vendí como cativo y estaba fuerza para atrás de esclavitud. Cada nombre del registro de cativo te acorda-nos que te trata de una persona con una historia única. Virginia estaba con una alma llena de vida, con sueños, deseos y emociones. Su herencia está más que hecho seco que queda atrás. Virginia Demetricia nace día 22 de diciembre de 1842, na Aruba. Mescos con su mamá María Teodora, su hermana mujer y hermano hombre, Virginia estaba sometida na e capricho de dono educativo Jan Hendrik van der Biest, na plantaje Barbolia. El archivo colonial no aduna importancia na registrar nombre de tata, pues no sabe quién su tata estaba. Virginia tiene 5 hermanos hombres y 2 hermanas mujeres. Marta Cornelia, na 1835. Morocho Julián y Juliana, 1840. Eulalio Pedro, 1845. Edward, 1847. Juan Ernest, 1849. Y Plácido Elvire, 1853. Virginia nace después de Morocho, Julián y Juliana. Y para el motivo aquí, gente tabata consideré un duso, un gente que tiene un don extraordinario. 2 semanas después del nacimiento de Virginia, su hermano hombre más chiquito, su mamá María Teodora falleció en la edad de 42 años. No te conocí, Kiko, a causa su muerto. Tampoco nos no sabe qué consecuencia exacta tiene para su familia. Lo que sí te conocí, la cultura yunan estaba viva en la plantaje Barbolia, con excepción de una mujer mayor, Marta Cornelia, que estaba viva en pueblo de Oranjestad, camina estaba coqui para John Hendrik van der Biest. Para evitar que la historia tuviera mucho complicada para esa dona young, nos incluye Morocho, Juliana y Julianzo, y Virginia, su hermano hombre más chiquito, Plácido. Con la inclusión de historia, nos espera de dar una idea de familia completa. Tienes tan buen pinta por mirar nombre de todos los miembros de familia. Con Plácido su registración tiene algo remarcable. Jan Hendrik van der Biest a inscribido día de su nacimiento, arriba 5 de octubre de 1853, como un hombre de María Teodora.
Nós não podemos ver den el registro de emancipación de 1863. Su nombre tampoco no aparece en el registro de muerto. ¿Qué sucede con él? Haya safor de archivo nan, que ela haya status de un gente libre, de una anotación de día 31 de mayo de 1855. Caminda a mencionar un mucho mujer cativo de un año de edad. Plaude Elvira van der Biesen, y una mujer de María Teodora, y registra como libre de Jan Hendrik van der Biest. Y una mujer de María Teodora, y registra como libre de Jan Hendrik van der Biest. Tá bom possível que tu trata aqui de mesma persona com plácido elvir de sexo masculino, com a ordem registrada em registro de nascimento dia 5 de outubro de 1853. Fora de outro nome, tem outro sexo também por mim e outra fecha de nascimento. Nota claro, digo, plácido estava muito hambre. Of na hace fout, hora de registrar su nacimiento, of te trata aquí de un mucho mujer. Y Kiko estaba el motivo que Jan Hendrik van der Bies a cumplir su libertad. Mes cosas a suceder con el hombre chiquito Juan Ernest, en 1850. Jan Hendrik van der Biest a cumplir su libertad y él ha el nombre de Jan Ernest Biest. Juan Jan estaba un año y medio de tiempo ahí. Está de espera que la futura investigación lo revela más información. Lo que está seguro es que Jan Hendrik van der Biest está teniendo un mucho hombre de 10 años trabajando dentro del núcleo de plantaje Barbolia. Ahora, la abolición de esclavitud a ver realidad. Plantaje Barbolia estaba queda en el área donde actualmente el barrio de San Barbola está situado. Un roy ta corre banda de G, for de Mont Plaisir via Tarabana pa San Barbola e mais leu. De área aqui, tata tem vários plantagens de Virgínia em seu tempo, particularmente plantagens de aloe. Jan Hendrik está agora mencionado em arquivo colonial como chão e donho. Die hendenan que tata força de hasi trabalho na plantagem aqui. E estava o terreno de mando colonial. Estava mandatário auxiliar e membro de Raad de Kerk Protestants na Aruba. Te con Leo Nosa, estava tene 20 gente de esclavitud. 4 na plantaxe Barbolia e 6 na sua casa na Oranjestad. A família de Virginia estava a formar parte de sua possessão. Jan Hendrik van der Biest estava a casar com Susana Herman Quandt. Nanda tem 3 mulheres e um homem. E arquivo colonial está mencionado trabajador de Conuco, tras de Virginia su nombre. Su nombre está aparece também en el registro de straf imponer y vacativo del gobierno de Aruba. Virginia está el único género mujer que te voy a mencionar del registro de straf colonial aquí. En 1859, ela haya straf para apartamento de paia. Teme su año, ela vuelve a straf. E viaja aquí para apartamento de paia. Resistencia na polis e hasi de sordo den público. Banda de saque ela haya straf também para movimento. Tudo isso aqui não é resultado de diferentes sortos de straf. 4 dias de trabalho forçado, riba e caminham. 2 lunas de trabalho forçado, riba terreno de su chão. E luna de trabalho forçado, riba terreno de su donho. En ambos casos, se trata aquí de Jan Hendrik van der Biest. En 1860, straf para movimento, acusação falso com falta de respeito, assim. Paisaki, ela worro será para 8 dias e a noite. Ora na lagebai, mesora a surgir conflito novo e Paisaki na a imponer straf de mais pisar para gente mulher. 4 sota de cabuya, pajasi de sordo den público y resistencia contra polis. Notable está
Com alguns simão promê, com na acera Virgínia, suruma Humber Julian também agora será para 8 da noite, para motivo de violência real. 3 anos promê que a abolição oficial de esclavitud holandês, Virgínia agora vendina e a Jesurum. É dono de cativo com mais cativo na Corsou. Na Corsou, Virgínia a rebeldia também. Na 1861, ela foi sentenciada para 4 dias será para motivo de violência singular. Caminda 2 maridos apresentar como testigo. Na 1861, seu irmão Humber Julian agora vendi, apenas ano depois de Virgínia. E também, mestra cambia Aruba para Corsou. Seu dono novo estava Jacob Einar. E depois da abolição da esclavitud, ela raia e fam Librandi. Não estava conheci se com Virgínia estava em contato com outro na Corsou. Mas a ti que te conheci tocante sua vida na Corsou. Na 1862, ela vira mama de muita mulher com nome de Jeanette, quando nasce na Willemstad. Com a abolição oficial da esclavitud arriba dia 1 de julho de 1863, Virgínia arranha é fam de Guy, mientras que sua mulher arranha é fam Dana. Dono de cativo de Serum arranha recompensa de 200 florim para cada pessoa que ela tem cativo, mientras que Virgínia e outro não com a hora forçada de viva de esclavitud não a recebido nada. Virgínia, sua família na Aruba, arranha e fam Becker, depois de abolição de esclavitud. Na 1867, Virgínia abira mama trove. E viaja aqui de youtuber com nome de Marcelino Martins Guy. Essa aqui está o último hecho que nos sa de. De anexo a incluir a página for de registro caminda a mencionar tráfico Virgínia a raia de 14 sota de Cabuya. Riba a página full arriba por mira estraf que seu irmão Humber Julian a raia de mesmo aia. Para mais documento original do cante esclavitud na Aruba, visita a página www.collection.away/Slavernij.